Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica. Hoy vamos a hacer un viaje a la inmortalidad y lo vamos a hacer de una manera dualista para entenderlo, que es el viaje a la inmortalidad material, el viaje a la inmortalidad espiritual. De alguna manera, siempre andamos buscando en el exterior. En lo material, aquí donde estamos, buscamos la inmortalidad material, la certeza, la seguridad, la eterna juventud, retrasar de alguna manera lo inevitable, incluso hoy en día, desde hace ya tiempo, alargar el ciclo que hasta ahora, sin la ciencia, el ciclo vital de la vida, fuera de accidentes o desastres, para alargar la vida. La vida se ha alargado, muchos dicen que por el progreso, por la mejora en la salud, las condiciones laborales, mil cosas. Lo cierto también es que dentro de ese alargamiento de la calidad de vida, también existe un componente que se llaman los psicofármacos, la farmacología, en la cual la sociedad actual, más longeva que nunca, excepto lo bíblico, que vivía 800 años, 700, 500, 200, está impregnada de una especie de neurosis nunca antes conocida. Conceptos psicológicos como depresión, ansiedad, tantas otras cosas que antes ni se escuchaban. Hoy en día están súper presentes. El país número 1 del mundo, uno de los supuestamente más happy del mundo, es España, y es el país que más psicofármacos utiliza al año. Con lo cual nos tiene que hacer pensar un poquito. Bueno, si queremos pensar o si queremos no pensar, da lo mismo. Andamos buscando la eternidad, la inmortalidad. ¿Cuándo vamos a morir? Que nunca solemos pensar en cómo es la muerte, ni en morirnos, que está siempre llena de tristeza. Nos entra en la cabecita qué habrá después de esto. Hay gente que en principio dice que no tiene nada claro y que aquí no hay nada más perfecto, todo está perfecto. Pero lo solemos pensar. Cuando se muere alguien, cuando fallece alguien, nos invade esa tristeza profundísima. Mucha gente le gustaría hablar con nosotros, cómo están, cómo no están. En este canal, en las últimas semanas, he estado tratando con el libro tibetano de los muertos, qué es, cómo va, cómo funciona, explicado a través de Amit Goswami, una integración con la física cuántica, con la mecánica cuántica y su significado. A mí me sirve muchísimo. Así que el tema de hoy, que va enlazado con los anteriores, tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad material y espiritual. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre estamos buscando fuera. Tememos a la muerte. Al temerla, es normal que pensemos en la inmortalidad. Se puede hacer una lista de bestsellers solo con libros acerca de la inmortalidad, lo cual es un indicio de lo difundida que está la creencia popular de que la inmortalidad es una posibilidad, más allá de que nos entre pánico al pensar en la muerte. Algunos científicos suscriben también esta creencia cuando dirigen sus investigaciones a la invención de un fármaco de la inmortalidad, o algo así. Fármaco, el cuerpo vía de la criogénesis guardado durante años para poder ser traído a la vida después. Esto ya existe. Formalmente, la ciencia materialista ha reemplazado la búsqueda de la inmortalidad personal por la búsqueda de las leyes científicas de la inmortalidad. Pero lo que la ciencia ha intentado conseguir formalmente no ha impedido que las personas comunes, nosotros, al igual que los científicos, sigamos buscando la inmortalidad del cuerpo físico. No queremos que nada se caiga. Cuando digo nada, es nada.
en este viaje de hoy, en este audio podcast de hoy, vamos a viajar por un montón de autores que ya conocéis y de los cuales he hablado aquí. Si hablamos de átomos, los átomos de nuestro organismo son prácticamente inmortales y se reciclan una y otra vez. De vez en cuando tenemos cierta conciencia de esa eternidad, solo que no acabamos de entenderla en su totalidad y lo que queremos hacer es, como en un supermercado, ir a comprarme la bolsita de lo que quiera y ya obtenerla. Esto lo hacemos con el yoga, con la meditación, con las respiraciones. Son intentos que suelen ser baldíos, porque si no hay conciencia, atención, que es la conciencia de nuestra vibración, pues básicamente lo que hay es un ejercicio. Los libros de texto no dejan de repetir que todos compartimos unos cuantos átomos que alguna vez formaron parte del cuerpo de ancestros. Supongo que esta es la versión materialista de la reencarnación. Incluso mientras usted está vivo, y ciertamente cuando muere, los átomos y las moléculas que actualmente le dan a usted su forma y su apariencia se desprenden y se esparcen en otras formas de construcción. Esto lo cuenta el filósofo John Bowker. La muerte no tiene otra trascendencia que la de ser el modo en el que el universo opera. Los átomos se congregan en una estructura, se disipan y forman otras estructuras. Algunos biólogos asumen el punto de vista de la inmortalidad de los genes en lugar de la inmortalidad de los átomos. En primer lugar, dicen, observe que las criaturas unicelulares, como las bacterias, no mueren en el sentido habitual del término, simplemente se replican de vez en cuando. En realidad no hay individualidad de vida en modo alguno. Ciertamente, con la reproducción sexual, el ADN de una criatura se empareja con el de otra. Tienen lugar algunas recombinaciones genéticas y la individualidad entra en escena. Pero también aquí, dicen estos biólogos, observe que los genes son inmortales, simplemente recirculan para formar nuevas combinaciones. Si no fuéramos otra cosa que máquinas genéticas, como dice Dawkins, una persona es el modo que tienen los genes de hacer otro gen. Si no fuéramos más que la vestimenta externa de los genes, nuestras vidas no tendrían significado después de haber procreado. La muerte entonces no sería otra cosa que un reciclado de materias primas para la supervivencia de las siguientes generaciones de máquinas genéticas. Pero este limitado punto de vista no le da la importancia que merece las esperanzas, las aspiraciones y los propósitos por los que vivimos hasta que llega la muerte, que parece terminar con todo. Así, no nos sorprende que el deseo de inmortalidad no quede satisfecho con el conocimiento de que los átomos y los genes sean virtualmente inmortales, y así la búsqueda continúa. La búsqueda de la inmortalidad suele abordarse desde varios textos diferentes. 1. La búsqueda de una droga o fármaco que le devuelva la vida a una persona muerta o la rejuvenezca. La búsqueda de la inmortalidad en el cuerpo físico, sea en la forma de una droga de la inmortalidad o en la búsqueda de un cuerpo eternamente joven que de algún modo desactive los mecanismos o agentes del envejecimiento del organismo. Frutas que nos hacen jóvenes, cremas, fármacos. La inmortalidad como resurrección en el cuerpo físico mediante un plan divino o una gracia, tal como lo contemplan los cristianos. 4. La inmortalidad fuera del tiempo, a través de una búsqueda espiritual de liberación. Esta es la inmortalidad de la que suelen hablar los filósofos espirituales. Las personas buscan la inmortalidad a través de la fama, con la idea de que, si eres lo suficientemente famoso, vivirás en la memoria de los demás, en los libros de historia y en el folclore. Esto, aunque parece una soberana castaña, lo que acabo de decir, esto es más real de lo que pensamos. Es real. Es la proyección. Es el mismo concepto de el tener descendencia. Es la extensión continua de mi progenie. Parte de mí queda ahí y sigue. Sí, así es. Así es. Ejemplos tenemos muchísimos. Hoy en día, los que queráis.
personas que se han hecho inmortales en nuestra memoria, en nuestra mente. Pero no necesitamos hablar de ese tipo de inmortalidad en un contexto científico. Además, observe que los que plantean la inmortalidad espiritual mantienen que los 3 primeros contextos para hablar de la inmortalidad no son infalibles. La inmortalidad en el cuerpo físico, un cuerpo eternamente joven, Cleopatra, por ejemplo, o resucitado de entre los muertos por medio de una droga o de la gracia, no es una verdadera inmortalidad. Y no puede serlo, dicen, porque este tipo de inmortalidad se contempla como algo que sucede dentro del tiempo. Al final de los tiempos, este tipo de inmortalidad tiene que llegar a su fin, pues el tiempo, por lo que sabemos, tiene un fin. El planeta Tierra será destruido, junto con toda su vida sintiente, cuando el Sol se convierta en una estrella gigante roja. Ese será el fin de los tiempos de la Tierra. El universo llegará a una ignominiosa y ardiente muerte cuando pierda finalmente su batalla con la entropía. Mucho antes, las condiciones para la vida serán imposibles en cualquier parte del universo. Ese será el fin de los tiempos para todo el mundo manifiesto. La Tierra ha sufrido un montón de sucesos cambiantes, cataclismos, que han ido erradicando, cambiando formas de vida. Por cierto, siempre ha habido formas de vida. Sin embargo, la búsqueda de una droga de la inmortalidad o de un cuerpo eternamente joven es tema de conversación porque se basan en deseos materiales que generan mucho interés. Lo llaman salud, bienestar. Y la resurrección, tal como se plantea, por ejemplo, en el cristianismo, es tema de conversación porque, junto a la reencarnación, budismo, karma, es probablemente la situación hipotética post-mortem más intrigante que jamás hayan intuido los seres humanos. Y lo cierto es que estas situaciones hipotéticas tienen sus propias respuestas ante el argumento del final de los tiempos. Aunque claro está que si la inmortalidad más allá del tiempo es la verdadera inmortalidad, ciertamente merecerá la pena hablar de ella. En última instancia, parece que solo existen 2 modos de buscar la inmortalidad, uno material y otro espiritual. Si lo piensa bien, verá que todas las búsquedas de las que hemos hablado en los capítulos anteriores caen dentro de una o de otra de estas 2 categorías. Pero aquí vamos a hablar de una tercera forma de definir la búsqueda de la inmortalidad y que en realidad es una integración de las 2. Vamos a empezar con la búsqueda de la inmortalidad material. Probablemente la alusión más antigua a una droga que pudiera traer de vuelta a alguien de entre los muertos se encuentra en el mito sumerio de Gilgamesh, cuya búsqueda comenzó tras la muerte de su mejor amigo. Después de muchas aventuras, Gilgamesh encontró una planta que rejuvenecía incluso a los muertos, pero se la arrebató una serpiente en un descuido. Esto es importante porque aquí aparecen ya lo que son las plantas. Inmortalidad, plantas. Muchos de los fármacos surgen de plantas, ¿sí? Los psiconautas, las plantas, tienen componentes químicos que nos hacen entrar en estados alterados de conciencia. Ayahuasca, psilocibina. Por lo tanto, ya empezamos a ver estas influencias. ¿Cómo se puede acercar uno a la eternidad, a la inmortalidad, a comprender qué es y qué somos en la Tierra? Pues en las culturas de antes, chamánicas, no chamánicas, en la India, en todas partes del mundo, a través de las plantas. Sí. Que alteraban la conciencia, sí. Y hoy sigue igual, sí. Más allá de que lo queramos negar y que solo sea solo meditación, sí, también. Sin embargo, en la gran epopeya india, el Ramayana, el famoso dios mono Hanuman encuentra y trae consigo la planta Vishalyakarani para rejuvenecer a Rama, el héroe del Ramayana, y a sus soldados, que habían muerto en un episodio de la guerra que mantenían contra el rey demonio Ravana para rescatar a Sita, la esposa de Rama, a la que Ravana había secuestrado. Rama y su ejército rejuvenecieron y con el tiempo ganaron la guerra y rescataron a Sita. Pero todo lo que había de la planta se utilizó en aquel proceso y desde entonces ya nadie la ha visto de nuevo.
Hay también una historia en el Mahabharata en la cual el gran océano se revuelve merced al poder combinado de suras y asuras, dioses y demonios, que buscan Amrita, la poción de la inmortalidad que los dioses beben para hacerse inmortales. Fijaros que esto es importante. Los dioses no son inmortales. Los dioses beben una poción para hacerse inmortales. Aquí no hay una inmortalidad. Esto dice mucho. Dice mucho acerca de que los dioses no son inmortales. Necesitan de extras. Pero a los demonios se les impidió surrepticiamente beber de la poción, y así es como pudieron matarlos. En realidad este mito tiene un gran significado metafórico. Los demonios representan las emociones negativas. Gracias al hecho de no haber conseguido la poción de la inmortalidad, pudieron ser vencidos y muertos. Solo los dioses, que representan las emociones positivas, pueden ser inmortales. Evidentemente, también se habla de una poción de la inmortalidad en Occidente, donde recibe el nombre de ambrosía, el alimento de los dioses, si bien nunca ha estado a disposición del consumo humano. Pero existen datos que sugieren que, si vivimos de la forma adecuada, limitando el estrés, ingiriendo alimentos correctos y no más de un vaso de vino en las comidas, estoy dando ejemplos, podremos disfrutar de una larga y vida saludable. ¿Quién cuenta esto? Por ejemplo, Pelletier, 1981. Chopra, 1983. Si es posible disfrutar de una vida larga y saludable, ¿se hallará la inmortalidad mucho más lejos? Quizá podamos potenciar ese estilo de vida adecuado con una planta de la inmortalidad, con hongos tal vez. ¿Os suena, no? Con hongos tal vez. Él no está hablando de hongos comestibles de estos que ponemos en las comidas y compramos en los súper. Está hablando de la psilocibina. De nuevo, recordar a Paracelso, el veneno está en la dosis. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero la competencia, el sacrificio, la fuerza de voluntad? ¿Verdad que es la fuerza de voluntad? ¿Cuál es mi veneno? ¿Cuál es mi dosis de estrés diaria? ¿Es todo el tiempo? El veneno está en la dosis. No solamente en la dosis de los químicos, está en la dosis de nuestra mente. Aquí mucha gente se reirá, pero ahí cada uno con su historia. El investigador de hongos psicodélicos, Terence McKenna, sugiere que con toda seriedad esta idea. Cree que la ingestión de dosis heroicas de hongos psicodélicos puede ser el modo de alcanzar la inmortalidad al final de los tiempos. De McKenna tenemos un libro que lo voy a hacer dentro de poquito, también. Y si no, tenéis más de 30 vídeos acerca de lo que es la psilocibina y los hongos psilocibios. Todo, tocado un montón de cosas ahí. Desde el proceso, quién sí, quién no, qué pasa, qué no pasa, cómo te pasa, atenciones, dosificaciones, lo que queráis. Pero se han propuesto otras vías hacia la inmortalidad material. En un episodio de la serie de televisión Picket Fences, la trama se desarrolla en torno al dilema ético que genera la tecnología de la congelación de un ser humano vivo. En este caso, en esa serie, la de un niño con cáncer terminal, hasta que llegue el momento en que haya una cura para el cáncer. ¿Debe uno aceptar la pequeña oportunidad que le brinda la congelación en vistas a una posible curación futura? ¿O será mejor dejar que el niño disfrute de los 6 meses que le quedan de vida? La idea de prolongar la vida mediante la congelación la han sugerido pensadores de la nueva era como Robert Ettinger y Timothy Leary. En el programa de congelación de Ettinger, la idea consiste en congelar el cuerpo con el fin de suspender toda decadencia orgánica hasta que la ingeniería genética u otros milagros de la ciencia puedan utilizarse para rejuvenecer el cuerpo y devolverle la juventud. Esto ya se hablaba de esto en 1964. ¡64! Pensamos que esto es de ahora. Pues sumar 64 son 36 más 24, 60 años. Ante eso, Leary añadió la idea de preservar los recuerdos digitalizados de la persona congelada por si acaso. ¿Por qué morimos? Morimos debido al avance de la entropía,
que desgasta y consume nuestro cuerpo en el proceso de la vida adulta. La vida es el campo de batalla de dos fuerzas, la creatividad y el condicionamiento. El condicionamiento permite que nuestro cuerpo funcione dentro de unos patrones establecidos. Desgraciadamente, a medida que estos patrones se deforman debido al avance de la entropía, comenzamos a enfermar. Es necesaria la creatividad del cuerpo-mente para establecer nuevos senderos de vida saludable. Las investigaciones sobre la creatividad han demostrado que el acto de creación supone un procesamiento inconsciente, es decir, un procesamiento sin conciencia, sin la experiencia de la escisión sujeto-objeto, de posibilidades cuánticas acumuladas en el complejo corporal, físico, vital, mental, temático. El procesamiento inconsciente lleva a repentinas inspiraciones, que son saltos cuánticos de elección que realiza la consciencia de entre todas estas posibilidades. El ser humano, que es un ser consciente, aunque no lo parezca, y supraconsciente, aunque no lo sepa, incluso a mí me llama mucho esto la atención, en entornos muy espiritualizados, sistémicos, sistemáticos de sistema, incluidos budistas, instituciones budistas, o que tienen que ver con budismo, o con sistemas de meditación de gurús que han creado. A mí me llamó la atención esto cuando, sobre todo con el COVID, hablamos de personas que hablan y manejan el libro tibetano de los muertos como el que maneja, no sé, un tenedor, un cuchillo, una cosa magnífica. Hablan del desalojo, del desapego. Y lo que me llamó la atención, porque estamos aquí para observar, es el miedo, pánico, terror, las secuencias esas, miedo, pánico, terror a morirse. Gentes que estaban y están todo el tiempo hablando del desapego, miedo a morirse, cuando uno lo que esperaría. Esto es importante verlo para cuando nos den clases, pero no para etiquetarlo, sino para saber nosotros dónde estamos, cuál es el camino. Que una cosa es que te cuento, yo te cuento, el verbo contar, y otra cosa es lo que yo hago y lo que yo hago. Y todos, yo también, todos, estamos en procesos de entender. ¿Estoy diciendo que a mí no me dé miedo la muerte? No estoy diciendo esto. Pero es importante que hagamos ese pequeño ejercicio, sobre todo cuando queremos convencer a alguien, cuando necesitamos crear adeptos, followers a los que les pedimos dinero para mantener mi sistema. Me llamó la atención el miedo a la muerte. Miedo paranoico literalmente. Estar dispuestos hasta dejar de contactar y de incluso ayudar, porque te había entrado el cagazo a la muerte de los señores, señoras, señoritos, señoritas espiritualoides de nivel galáctico que te hablan del desapego y que tienen pánico a la muerte. ¿Por qué tienes que tener pánico a la muerte? ¿No has entendido acaso la muerte? Es importante, ¿para qué? Para darnos cuenta, primero, dónde estamos nosotros. Cuando seguimos ciegamente a alguien y a algo, que nos focalizamos en el exterior, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto yo lo llamo se nos ve el plumero. La sanación creatividad del cuerpo supone un procesamiento cuántico inconsciente de visualizaciones mentales de salud enlazadas emocionalmente, que se alterna con las acciones de lucha contra la enfermedad, todo lo cual lleva a unos saltos cuánticos de inspiración. A esto se le denomina sanación cuántica. Pero, aun cuando seamos creativos con nuestro cuerpo, durante la evolución la conciencia optó por imponer un límite definitivo en lo relativo al tiempo que deberíamos vivir. La mayoría de nuestras células se pueden reproducir solo un número finito de veces, alrededor de 50, y cada vez que los cromosomas de las células de nuestro cuerpo se reproducen, el ritmo de reproducción desciende un poco. Con el tiempo deja de haber reproducción y las células mueren. Esta muerte celular programada recibe el nombre de efecto Hayflick, debido a que fue el médico Leonard Hayflick en 1965 el que lo descubrió mientras experimentaba con cultivos de laboratorio de células humanas, pero se cree que sus resultados tienen validez universal. En cuanto a los seres humanos, el efecto Hayflick se traduce en una duración de la vida de en torno a 100 años. ¿Por qué optó la conciencia por limitarnos de ese modo? La supervivencia es un factor crucial de la evolución.
en un ecosistema finito, tiene sentido que las vidas de todas las criaturas tengan una duración finita, y parece que la naturaleza se asegura de que sea así. Cuando se revive animales previamente congelados, estos viven solo el tiempo que resta de su duración normal de la vida, no más, de modo que la congelación no parece capaz de alterar las órdenes del efecto Hayflick. Los cromosomas, ¿recuerdas? Es decir, me han congelado con 40, lo que estoy diciendo, con 40, yo creo que yo voy a vivir 200, lo que se ha demostrado con animales es que viven el tiempo que les queda. Si fuera 40, pues viviríamos 40 más a lo mejor. No eternamente. Pero gente como Ettinger y Leary esperan que la ciencia del futuro sea capaz de burlar los límites del efecto Hayflick. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda que en los próximos, voy a decir 50 años, pero igual es antes, el ser humano va a llegar con facilidad, a unos 110 años de media. Con facilidad, con alguna sorpresita larga que puede ser 130, 40, 50, sin duda. Bastaría con descubrir algo científicamente que nos permitiera autorregenerarnos. ¿Qué más habrá después de eso? No lo sé. No lo sé. Esto es como jugar a ser dioses y está muy bien. Pasaremos a otro lado, porque hoy en día, por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial, del impacto que va a tener en nuestra vida, pero imaginaros que la ciencia, la que sea, empieza a encontrar sistemas para eliminar todas las enfermedades. Por ejemplo, para eliminar el cáncer, enfermedades mentales, de corazón, que pueda reproducir articulaciones como si fuese una máquina de imprimir perfectamente, imaginaros. Incluso podrían existir formatos, todo esto es posible, que no seamos tan dependientes de la comida, de la explotación del suelo, de la tierra para producir alimentos, sino que a través de meras pildoritas nosotros pudiéramos completar nuestro ciclo de alimentación necesario. Imaginaros. O que nanorobots, micronanorobots, microscópicos, sirvieran, esto yo creo que está ya en marcha, para ir curando enfermedades antes de que salgan. O dotarnos de la química necesaria para estar en estados de ánimo siempre positivos. Imaginaros. Claro, también se puede utilizar para lo contrario. Yo no tengo ninguna duda de que el ser humano va a llegar a eso. Ahí sí que ya nos creeremos dioses. Por lo menos los que lo han creado. Eric Dressler anticipa la existencia futura de máquinas de reparación de células basadas en la tecnología de pequeña escala, la nanotecnología. Lo que acabo de contar sostiene que el envejecimiento no es diferente de cualquier otro trastorno físico. El envejecimiento viene como consecuencia de que en algún lugar del organismo las máquinas moleculares no están trabajando adecuadamente. Arregla la máquina con la nanotecnología y tendrás una juventud ilimitada, un cuerpo eternamente joven. Pero el espectro del efecto Hayflick se cierne sobre la cabeza de todas estas ideas. ¿Existe alguna manera de sortear el efecto Hayflick? El médico Deepak Chopra lo sabe todo acerca del efecto Hayflick, pero no cree que sus órdenes sean invencibles. Esto lo cuenta Chopra en 1993. A través de una dieta sana, la reducción del estrés, del yoga, la meditación y el equilibrio del organismo, merced a las técnicas trazadas en la medicina védica de la Ayurveda, Chopra dice que el ser humano se puede aproximar a la hazaña de tener un cuerpo eternamente joven. Después de todo, los antiguos yogis de la India y el Tíbet quizá fueran capaces de ralentizar las funciones corporales con las prácticas arriba indicadas hasta el punto de llegar a vivir cientos de años. Un efecto, por ejemplo, es el efecto de oxidación. Si nosotros, al igual que las tortugas, o a diferencia que las tortugas, nosotros respiramos muchas veces por minuto. Las tortugas son muy longevas porque respiran mucho menos. Por lo tanto,
menos oxígeno, menos oxidación. Si consiguiéramos respirar menos veces por minuto, nuestro cuerpo sería más longevo, se mantendría joven. ¿Por qué? Porque no se desgasta. Lo interesante de esto es que esto es una pura materialización de las cosas en el que no hay espíritu, es pura materia. No quiero envejecer, no quiero reconocer las leyes naturales de la vida, las naturales. No está mal, yo no veo nada mal en esto, sinceramente. Pero con relación al efecto Hayflick, va a ser posible que no fallezcamos, que no muramos, va a ser posible. Esto va a estar al acceso de todo el mundo. Pues son preguntas que hay que hacerse. ¿Cuánto pagarías por el acceso a esto antes que nadie? Esto es pura materialidad. Aquí no hay conciencia. El concepto de muerte no lo queremos ni ver. No queremos dar el paso. Y está fantástico para la medicina, para la salud, sería fantástico. Sin duda, ¿eh? ¿A qué nos dedicaríamos el ser humano? Imaginaros que esto fuese público, regala para todos, pero no va a ser regala para todos, porque nunca ha sido regala para todos. Nunca ha sido la medicina regalada para todos, nunca ha sido el acceso a la salud regalado para todos, nunca ha sido el alimento regalado para todos, público. Aquí interviene mucho el poder, sí, de siempre. ¿Qué ocurriría con las creencias, nuestras creencias? Con las grandes religiones. ¿Iban a permitir a las grandes religiones que esto se diera como tal? Porque es un cuestionamiento a lo que les han contado siempre. El hombre puede ser eterno, el ser humano puede ser eterno. Porque hay muchos millones, miles de millones de personas que tienen creencias religiosas. Son preguntas súper lícitas. Súper lícitas. Los grandes misterios, mistéricos, Hermes, hermetismo, tantos otros, secretos, interpretaciones de los textos sagrados según las intenciones de cada uno por estructuras de poder, lo mismo. ¿Para quién iba a ser esto? Pero admitámoslo, esto sigue siendo una hermosa promesa, aunque si tenemos que depender de promesas, ¿por qué no prestar atención a las promesas de los maestros religiosos del pasado y del presente? Podemos comenzar, por ejemplo, con Zaratustra, el fundador iranio de la religión del zoroastrismo. Según la visión de Zaratustra, al final de los tiempos, la fuerza del Todopoderoso, Ahura Mazda, resucitará los cuerpos de todas las personas que a partir de ese momento se lo pasarán bomba. Mantendrán relaciones sexuales con sus esposas como lo hacen ahora en la tierra, pero no nacerán hijos de ellas. La inmortalidad con sexo por puro amor. ¿Qué más quiere? Esto es gracioso. Porque nosotros entendemos y hablamos, fijaros, cuando hablamos de la vida aquí, nosotros hablamos de sexo como reproducción, también como placer y esas cosas, perfecto. Pero es en la Tierra donde se produce una reproducción a través de un contacto mujer-hombre, lo que sea. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, cuando hemos trascendido, cuando hablamos con los otros, el más allá, resulta que ahí no hay sexo. No hay contacto sexual. A mí me llama la atención que Zaratustra diga esto. ¿Vosotros habéis oído algo del más allá que tenga que ver con el sexo? No. ¿De cómo se reproducen ahí? Si acaso se reproducen, no. Pero las ideas de Zaratustra reverberan en algunas interpretaciones de la resurrección en el cristianismo y de ahí que sigan siendo populares hoy en día. Muchos cristianos, por ejemplo los testigos de Jehová, creen que habrá un Armagedón, después del cual algunas personas recuperarán su cuerpo físico por la gracia para vivir eternamente. Solo los que hayan salvado, solo los que se hayan salvado, claro está, los que digan ellos, en presencia de Dios. Incluso un libro basado en la física materialista intenta sustentar este punto de vista con una propuesta para las ecuaciones de la física. Este es Tipler.
Aquí tiene lo esencial de las ideas que se están poniendo en juego en la búsqueda de la inmortalidad en un cuerpo material. El filósofo Michael Grosso la resume acertadamente cuando dice: así cerramos el círculo con Zoroastro, Zaratustra, quien, al igual que Terence McKenna, ve el fin de la historia como una gigantesca fiesta, una fiesta a la cual estará invitada la familia humana en su totalidad, incluidos los muertos. Vámonos ahora a la búsqueda de la inmortalidad espiritual y la ciencia de la liberación. Parece justo argumentar que la verdadera inmortalidad es intemporal, que tiene lugar fuera del tiempo. El tiempo trae pesares, miedos y tormentos, problemas y males que nos impiden ser libres. Claro, imaginaros por un momento que nosotros estuviese a través de la ciencia la capacidad a todo el mundo de no enfermar. Solamente con la capacidad de no enfermar y la de la salud, y la de la comida, vía pastillas, por ejemplo, que suplanten a la comida. Tú te acabas de quitar todos los miedos, te acabas de quitar el miedo a la muerte. Te acabas de quitar el miedo al trabajo. Solamente con eso, al trabajo como dependencia para generar y mantener a los tuyos. Solo con eso, a través de la ciencia, se acaba el rollo. Se le acaba el rollo a muchísimos millones de personas. Se acaba el rollo del empresario, del creador, del creativo. ¿Por qué? Porque tienes salud eterna, vamos a llamarla gratuita, libre, pública, y alimento a través de pastillitas, como las que tomas, de cúrcuma. Se acaba el rollo. ¿A qué te dedicarías? Por esto, si esto ocurre, que yo creo que ocurrirá, no va a estar al alcance de todos, ni mucho menos. El tiempo, repito, trae pesares, miedos y tormentos, problemas y males que nos impiden ser libres. Cuando descubrimos esto, nos liberamos en vida y alcanzamos la inmortalidad después de la muerte. El novelista Hermann Hesse captó en Siddhartha, por cierto tenéis parte del libro hecho aquí, la intemporalidad del ser inmortal en esta conversación entre Siddhartha y su amigo Govinda. ¿Has aprendido también este secreto del río? ¿Que no existe eso que llaman tiempo? ¿Que el río está en todas partes al mismo tiempo, en su nacimiento y en su desembocadura? En la cascada, en la barca, en la corriente, en el océano y en las montañas, en todas partes, y que para él solo existe el presente, no la sombra del pasado ni la sombra del futuro. Así es, dijo Siddhartha. Y cuando aprendí eso, revisé mi vida y vi que era también un río. Y Siddhartha era el niño, Siddhartha era el hombre maduro y Siddhartha el anciano. Solo estaban separados por sombras, no por la realidad. Las vidas anteriores de Siddhartha tampoco estaban en el pasado, y su muerte y su regreso a Brahman no están en el futuro. ¿Cómo se puede ir más allá del tiempo? Las experiencias intemporales, llamadas samadhi en sánscrito, no son tan extrañas. Por ejemplo, en la creatividad, cuando tenemos una inspiración, damos momentáneamente un salto cuántico discontinuo en la intemporalidad, pero actuamos en el tiempo, donde se manifiestan los actos creativos ordinarios en las artes, la música, las ciencias, los actos de la creatividad exterior. Incluso en la creatividad interior, las inspiraciones creativas acerca de nuestra verdadera naturaleza, que nos ayudan a llevar nuestra identidad hasta más allá del ego, tienen una meta, la transformación. Percatarse de que el ser está más allá del tiempo es ir más allá de la creatividad. Es la liberación. Esto ya podéis imaginar de quién viene, ¿no? De Krishnamurti. Percatarse de que el ser está más allá del tiempo es ir más allá de la creatividad. Es liberación. No podemos iniciar seriamente el viaje hacia la liberación en tanto en cuanto estemos enamorados de la mente y de sus humores. No se puede iniciar en tanto en cuanto estemos en conflicto con los principios éticos por causa de nuestras acciones. No se puede iniciar seriamente en tanto en cuanto nos aferremos a este o aquel guna. Ni siquiera sattva, la creatividad, nos hace libres en última instancia. Es el percatarse de la verdad
lo que nos hace libres. La verdad de que yo soy el todo, yo soy Brahman. Una vez se conoce la verdad de la realidad de Brahman y una vez se revela la naturaleza epifenoménica del mundo manifiesto, dejamos de identificarnos con un complejo cuerpo-mente concreto, salvo por necesidades funcionales. Entonces, podemos hacernos la pregunta: ¿qué ocurre con el karma que ha estado actuando en este complejo cuerpo-mente concreto? ¿Qué ocurre con el Parabhavda? El karma Parabhavda sigue su curso comportamentalmente, dicen los sabios, pero el ser liberado ya no se identifica con él. La toma de conciencia de la verdad acerca del yo, que el yo es todo, es un verdadero salto discontinuo, un gigantesco salto cuántico. Pero existe cierto debate entre las tradiciones acerca de la necesidad de ese salto cuántico. Hay quien mantiene que el viaje hacia la liberación es continuo. Para llegar a la verdad no se necesita un salto discontinuo, sino que más bien inicia la posterior contemplación sobre la verdad, profundizando y purificando la propia comprensión en la meditación. Pero pregunto, ¿quién es el que contempla la verdad para profundizar la comprensión? No hay ningún hacedor individual. Si es la voluntad de Dios, la voluntad del todo, ciertos complejos cuerpo-mente se verán atraídos hacia este programa de purificación. En este programa de purificación, para el complejo cuerpo-mente, nos concentramos en trascender los opuestos, el bien y el mal, es decir, la no dualidad, Advaita. Sujeto y objeto, los gunas, el cuerpo y la mente. Sacrificamos nuestras preferencias y llegamos a la ecuanimidad. Nuestros deseos se desvanecen. Este es el karma yoga. Seguimos actuando, pero con una nueva actitud. No somos apáticos en nuestra acción. Es imposible actuar de la forma adecuada con apatía, pero ejercemos cierto grado de lo que Franklin Merrill Wolf denomina elevada indiferencia, ecuanimidad con compasión. Cuando nos sometemos a la voluntad del uno, de forma tan absoluta que nuestra voluntad se convierte en la voluntad del uno y viceversa, es cuando damos el salto cuántico a la completa libertad. Es decir, nosotros podremos, en lo material, tener acceso a todas esas cosas que acabo de recitar anteriormente. ¿Seguirá existiendo la conciencia en el ser humano? Sí. ¿Se diluirá? ¿Seremos básicamente una granja humana, como dice Seifredo, producto de la ciencia? ¿Dejaremos de creer en algo? ¿Seguiremos teniendo la facultad de desarrollar y aprender de nuestra energía y vibración para poder crear desde otro lugar, entender en lugar de tapar el proceso de la muerte? ¿Es el ser humano un escapista absoluto? ¿Es la ciencia el nuevo Dios? O lo que sea. Nosotros, cada uno de nosotros elegiremos y también nos impondrán, igual que nos imponen hoy, lo material. Lo material y lo disfrazado de espiritual y de promesa del futuro. Para mí, pura basura, las dos cosas. Un camino de preguntas. Un camino de preguntas. Lo cierto es que en lo relativo a la liberación, uno tiene que abrazarse a la sutileza. Tenemos que ver que estamos ya liberados, que no hace falta ninguna transformación ni ningún logro. Renunciar a los logros catapulta nuestra práctica jhana hasta el abrazo natural de la alegría espiritual, del gozo. De igual modo, el ejercicio del amor se hace ahora dulce, que en sánscrito recibe el nombre de madhurang. Dulce, dulce rendición, sometimiento. A mí lo de dulce me va, lo de dulce rendición me va menos y lo del sometimiento no me va nada. Yo no creo en el sometimiento. Lo que pasa es que les encanta usar estas palabras de inflar la cabeza, dichas por humanos, por cierto. Y si fuera por Dios es lo mismo. ¿Sometimiento a qué? ¿Pero qué significa eso de sometimiento si estamos en una interrelación de amor continua?
Por lo menos es el fin, o la idea, o de lo que hablan que es Dios o energía. ¿Qué es eso de someterte a qué? ¿Someterte a qué? Someterte es que antes o después se te montará una revolución. Cuando una persona se libera, ya no hay renacimientos. Y así, cuando tal persona muere, disfruta de la inmortalidad en el espíritu. La mónada cuántica nunca más volverá a nacer, porque ha visto el final de los tiempos. ¿Cuándo será ese final? Cuando nos dé la gana a nosotros. Estamos eligiendo todo el tiempo. ¿Cómo vive esa persona en el mundo? Aquella persona que es un jivan mukta, una persona libre estando en vida. ¿Qué ocurre cuando la libertad de Dios, la energía, está a disposición de un cuerpo-mente humano encarnado? La respuesta de que el karma acumulado se vive ahora sin apego no satisface. Afortunadamente está emergiendo otra respuesta, concretamente a partir de los atisbos del sabio Sri Aurobindo. Se me eriza la piel solo de pensar que aquello de lo que estoy hablando se encuentra dentro de nuestro potencial. Un día estaba leyendo uno de los libros de Sri Aurobindo, en el cual habla del ser en la supermente, en el plano supramental de la existencia. Y ahí empecé a observar lo siguiente. Cualquier persona interesada en la filosofía puede reconocer estas ideas, pero comprender su significado es una cosa muy distinta. Aquellos de nosotros que nos encontramos habitualmente en nuestra mente, salvo en aquellos instantes ocasionales y fugaces en que nos adentramos en la supermente, ¿cómo podemos comprender la supermente? No sé si alguna vez llegaremos hasta el ser supramental, y sin embargo, esa idea nos intriga. Mi mente se abrió, se hizo blanda y maleable. Estaba leyendo un párrafo en el cual Aurobindo parece exponer la idea de que las personas de la supermente, habiendo alineado su voluntad con la voluntad divina, tienen ahora la habilidad de explorar una nueva esfera de creatividad, una creatividad que está más allá de las leyes de la ciencia. De repente leía aquello, nos cuenta Goswami. Empecé a comprender. Sentía escalofríos que me recorrían la espina dorsal y tuve la clara sensación de que Aurobindo estaba allí mismo para ayudarme a comprender la enormidad de esta idea. También me di cuenta, con la ayuda de la guía invisible que estaba sintiendo, de que existe la posibilidad de la búsqueda de la inmortalidad como parte de una expresión supramental. Nunca llegaremos a comprender plenamente la inmortalidad hasta que descubramos el modo de permanecer de forma estable en la supermente. Esto sería llevarlo, ese estado que muchos hemos sentido, muchísimas personas, bien meditando, bien con la psilocibina, a una constante cotidianidad. En el Katha Upanishad, cuando Nachiketa fue a visitar al dios de la muerte, Yama, con la intención de encontrar la clave de la inmortalidad, lo único que Yama le enseñó después de quedar totalmente satisfecho con la cualificación de Nachiketa para recibir las enseñanzas fue la práctica de la liberación espiritual, de la inmortalidad eterna. Y esto por una razón muy sencilla. La liberación espiritual es el prerequisito para la exploración de la supermente. Hace mucho tiempo los chinos fundaron una tradición llamada la religión del elixir de oro de la vida. Religión del elixir de oro de la vida, cuyos rituales se publicaron como el secreto de la flor de oro. Es un manifiesto, un libro de ejercicios para construir un cuerpo espiritual inmortal mediante la meditación, mediante el control de la respiración y de otras disciplinas espirituales. Apunta la idea no solo de morir conscientemente, sino también de retener la conciencia consciente incluso después de la muerte y no caer en la inconsciencia. De la consciencia hablaba el otro día. En el tránsito de cruzar el río hacia el otro lado de la muerte hemos de seguir estando conscientes, porque lo que desaparece es el cuerpo, la consciencia no. Atención a esa consciencia en ese camino que está realizando. Aurobindo tuvo la misma idea, con la excepción de que él diría que hay que ir más allá de la mente, que está gobernada por las leyes causales del cuerpo temático de la consciencia, con el fin de conservar la consciencia consciente más allá de la muerte.
Y aquí vamos a dar un saltito, obvio, en secuencia, ¿a qué? Hacia lo supramental y a lo que muchas veces llamamos milagros. ¿Qué evidencias hay de seres supramentales más allá de lo físico, lo vital y lo mental? Seguramente conocemos algunos o nos hemos encontrado con alguno. No hay muchos, ¿eh? Las evidencias se van acumulando lentamente. Un tipo de evidencias es el de los sucesos verdaderamente milagrosos que se dan en torno a tales seres, milagrosos más allá de las leyes causales, no solo de la ciencia tal como lo conocemos, sino también de la ciencia dentro de la consciencia. En el cristianismo, por ejemplo, existen historias de estigmatizados, el Padre Pío, de supervivencia física sin alimentos ni agua, Teresa Newman, de materializaciones y de muchos casos de sanación. Entre los hindúes hay muchas historias de seres que materializan cosas. Sai Baba, seres que pueden aparecer en 2 lugares al mismo tiempo. Nim Karoli Baba, el gurú de Ram Dass, que falleció y apareció muchas veces. Seres que pueden levitar, como Srimacharan Lahiri. ¿Quién es este? Este aparece en la autobiografía de un yogi, libro que, por cierto, os recomiendo. Y muchos casos de sanación totalmente milagrosa. Hay muchas historias sufíes que sugieren que hay maestros cuyo comportamiento está más allá de la comprensión del razonamiento ordinario, que danzan al son de leyes diferentes, más allá del reino de las leyes físicas. En 1993, nos cuenta Goswami, fue a la Universidad de México para encontrarse con el neurofisiólogo Jacobo Greenberg, del que ya tenéis aquí un montón de audio y vídeos. Por entonces estábamos colaborando, en 1993, antes de que desapareciera, en un artículo relativo a los potenciales transferidos. Durante una de nuestras muchas conversaciones, Jacobo habló de una experiencia que había tenido con una médica cirujano chamánica conocida como Pachita. Doña Pachita. Jacobo presenció una operación de esta médica chamana, en la cual sacó literalmente el corazón del cuerpo de un paciente, lo reparó con sus propias manos y lo puso de nuevo en su lugar. Jacobo escribió un libro acerca de esta gran mujer. Me viene a la memoria el Don Juan de Carlos Castaneda. También tenéis un audio hecho. ¿Es todo ficción? ¿O Castaneda escribió sus libros basándose en un personaje real? Y recordar, estamos tratando de estas cosas. Sin embargo, en el caso de Carlos Castaneda, por ejemplo, es una persona que se llenó tanto de poder que su vida paralela tenía unos componentes un poquito peculiares, por decirlo de alguna manera, de control. Esto puede pasar y pasa. Por eso, yo cuando digo, el libro, por ejemplo, Curso de Milagros, me lo ha dictado Cristo. Bueno, perfecto. ¿Qué cuentas? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hace con eso la persona que lo ha creado? ¿Quiere adeptos? ¿Quiere control? Pasa. Chamanes existen. El chamán tiene poder, por supuesto. ¿Lo puede utilizar mal? Por supuesto. Y repito, el Don Juan de Carlos Castaneda. ¿Es todo ficción? ¿Era todo ficción? ¿O Castaneda escribió sus libros basándose en un personaje real? En cuanto el ser supramental se reconoce como una posibilidad, las aventuras de Don Juan dejan de parecernos increíbles. Personalmente, dice Goswami, no he tenido la fortuna de presenciar los milagros que realizan los seres supramentales. Sin embargo, he intuido directamente que el ser se puede estabilizar en el supramental, en el cuerpo temático, y que desde ese lugar de intuición la única interpretación de los milagros que tiene sentido es la de las personas que realizan los milagros y el reconocimiento de que han alcanzado un nivel supramental del ser, más allá de las leyes de la física. Y este control que tienen ciertas personas es un control que está basado en cederle todo el control, no hay control, a lo que se llama Dios, energía, conciencia, supraconsciencia, conciencia cuántica. Aurobindo identificó 4 poderes en los seres supramentales. El Mahakali, el poder de transformar lo negativo en positivo.
el Mahasarabhati, el poder de la expresión creativa incluso más allá de las leyes de la física, el Mahalakshmi, el poder del amor incondicional, y el Maheshwari, el poder de la armonía y la ecuanimidad. En consecuencia, este nivel del ser se expresa como acción apropiada. Este es el poder del Maheshwari, el primero. En segundo lugar, se dice que su voluntad, sea cual sea, se convierte en la voluntad de Dios, voluntad cuántica, de conciencia cuántica, supraconsciente, lo que queráis. La sabia india Anandamayi Ma hablaba en ocasiones de sus keyals, cuya traducción más adecuada sería caprichos, pero sus caprichos siempre se convertían en realidad. En estas personas, tanto la realización de milagros como su voluntad ocurren siempre en completa armonía con el propósito cósmico. En otras palabras, cuando Jesús convirtió el agua en vino, sabía que ese acto estaba en consonancia con la voluntad divina. Vamos ahora a otro lugar mágico, al de la resurrección. Un espacio que tiene que ver con la eternidad. Porque todos queremos ser eternos, inmortales. ¿Qué ocurre cuando muere una persona que ha alcanzado el nivel supramental del ser? En el cristianismo encontramos una respuesta en la historia de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa la resurrección? Normalmente se interpreta como la resurrección del propio cuerpo de una persona muerta. Todos se levantarán con sus propios cuerpos, los cuerpos que tienen ahora. Y cuando escuchamos estas experiencias de gente que habla con los del más allá, aparecen en forma de cuerpo, pero no su cuerpo físico. Aparecen hasta vestidos, con zapatos. Aparece de todo, por cierto. Aparece que algunos que vuelan, otros que no vuelan, etéreos, pero aparecen así. En cambio, en Corintios 1, San Pablo se explicitó, al mantener que el cuerpo resucitado es diferente del cuerpo físico perecedero. Es un cuerpo espiritual. Lo que los apóstoles vieron del cuerpo resucitado de Jesús, así como la visión de San Pablo camino de Damasco, encaja con la idea de las visiones angélicas, tal como se ha dicho previamente. Pero creo que esta idea no es suficientemente radical. Quizás la realidad es aún más radical que la expresada en estos dos puntos de vista. La cuestión es que algo en la intuición creativa humana, comenzando con el mito de Gilgamesh y las enseñanzas de Zaratustra, ha mantenido siempre que la resurrección consiste en levantarse de entre los muertos dentro del dominio público, compartible en un cuerpo imperecedero en el cual la experiencia es posible. La experiencia sujeto-objeto, el colapso cuántico, no es posible en un cuerpo espiritual, ni tampoco el cuerpo espiritual pertenece al dominio del consenso público. Si la resurrección tuviera lugar en un cuerpo físico ordinario, viejo o nuevo, no sería inmortalidad, puesto que el cuerpo físico que se halla dentro de las leyes de la física debe morir. Si la resurrección tuviera lugar en un cuerpo espiritual, no habría experiencia sin la ayuda de algún cuerpo físico encarnado. ¿Cómo se puede resucitar en un cuerpo físico y ser inmortal al mismo tiempo? Únicamente yendo más allá de las leyes de la física. La inmortalidad a través de la resurrección es un milagro, se mire como se mire, es un acto supramental de primer orden. Los actos supramentales que involucran a la mente no violan las leyes de la ciencia. Todos los fenómenos paranormales con los que experimentamos hoy en día se denominan para o más allá de lo normal, pero esto se debe únicamente a la falta de comprensión. En la nueva ciencia estamos haciendo ya buenos modelos para la comprensión de lo paranormal dentro de las leyes generales, pero la creatividad supramental que está involucrada en la resurrección, creando a voluntad de la nada un cuerpo físico para la mónada cuántica desencarnada con la cual se vincule, está más allá de todas las leyes de la ciencia, de cualquier ciencia. La creatividad fundamental puede ser también la base del fenómeno del avatara, personas que nacen con plena sabiduría de su fundamentación en la conciencia y que tienen la misión especial de restablecer en nuestras sociedades la metafísica de la supremacía causal de Dharma, es decir, la conciencia. Y esto, si no fuese porque lo dice, lo está contando, lo narra así en la física del alma Amit Goswami, nos sonaría a todos a chino cantamañanas.
Con lo cual, esto está bien muchas veces leerlo para cuando nos encontremos con alguna circunstancia peculiar de nuestra vida que puede ocurrirnos, poder usarlo hasta como mecanismo de defensa, sí, de protección, de decir, no, sí, lo que te estoy contando no lo digo yo, lo que te estoy contando es un teórico físico. ¿Cómo? Sí, un teórico físico. Si quieres reclamar, reclámale a él, si queréis. Una serie tremenda, y digo la serie, no la película o las películas, hay 3, es Star Trek. Si miráis desde 1968, yo no paro de verlas, llevo años viéndolas. Todas estas cosas que estamos hablando aquí aparecen desde el lado de la ciencia, desde el lado de la mística, desde el lado de la conciencia, de la supraconsciencia. Todo aparece desde hace muchísimos años. Ahora empezamos a oír hablar de ciertas cosas cuánticas. Están en esa serie desde el año 1968. Yo os invito a que la veáis con calma. En esta serie se desarrolla 2 tramas en Star Trek. Una es buena, pero la otra es magnífica. La buena se ocupa de los esfuerzos de un androide, Data, para convertirse en humano. Los guionistas de estos episodios tratan de las dificultades que tiene el androide para encontrar el software correcto para las emociones, idea que se aproxima mucho a lo que hace falta para ser consciente, el ser autorreferente, como jerarquía entrelazada y todo lo demás. Tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. La trama magnífica es la historia de Q, ese ser que aparece desde el mundo de las multiposibilidades, es lo cuántico, un ser supramental que entra y sale a la voluntad del espacio-tiempo físico. En estas historias hay verdadera imaginación, verdadera visión, y es esta visión la que se desplegó en la condición humana hace 2000 años con la resurrección, entre otros, de Jesús, y que sigue desplegándose. Consideremos un aspecto de la historia de la resurrección de Jesús tal como se cuenta en la Biblia. Se dice que durante la crucifixión y profundamente angustiado, Jesús gritó fuertemente, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Procediendo de un hombre iluminado, tal expresión de angustia resulta desconcertante. Existen otras traducciones del original arameo que resultan menos desconcertantes. Pero comienza a tomar sentido cuando nos percatamos de que incluso en la cruz Jesús quizá estaba sumergido en un acto creativo, un acto de creatividad supramental. Él quería demostrar la falsedad de la muerte mediante un acto definitivo de desafío a la muerte, la resurrección. Y sucedió. Jesús debe de haber sido uno de los primeros en demostrar la resurrección. Y me da igual que haya existido o no. El concepto es este y a mí me vale. Un poco extremo, por cierto. Nadie lo acaba de entender todavía. Posteriores maestros lo replicaron hasta niveles como los de los seres de ciencia ficción, como Q en Star Trek. Fueron capaces de crear un cuerpo material de manifestación a voluntad, siempre en armonía con la voluntad del todo. Así, se puede decir que tal ser es inmortal, tanto en espíritu como en cuerpo, cuando sea necesario. Por cierto, aquí Goswami nos recomienda leer el libro de Paramahansa Yogananda, la autobiografía de un yogi, si se desea tener un atisbo de uno de tales seres, que se llama Babaji, uno de los maestros del linaje de maestros de Yogananda. Y de aquí nos vamos a dar un saltito más, un saltito evolutivo. Nos estamos yendo al futuro, sabiendo que el futuro en lo cuántico está actuando en todo, en el presente, en el pasado, en el futuro actúan a la vez. Como diría Aurobindo, la inmortalidad del bodhisattva desencarnado sigue siendo un escape, pero no llega a la plena realización del potencial humano, que incluye la creatividad supramental. Reencarnación sí, pero más allá del ciclo kármico de nacimiento y muerte, no solo nos espera la liberación en el cuerpo espiritual, sino que hay más cosas. Está también la exploración de la supermente. Veamos las palabras de Sri Aurobindo, que dice lo siguiente. Este mundo está enamorado de su propia ignorancia. Su oscuridad no deja entrar su luz salvadora. Da la cruz en pago por la corona. Su obra es un rosario de esplendor en una larga noche. Él ve la larga marcha del tiempo. Los mezquinos vencieron.
Unos pocos se salvan, el resto lucha y fracasa. Se muestra una salida, un camino de difícil escapatoria desde la pena, la oscuridad y las cadenas. Pero ¿cómo van a liberar el mundo los pocos que se escapan? El escape, por elevado que sea, se redime la vida, no redime la vida que queda atrás sobre una tierra caída. El escape no puede levantar a la raza abandonada ni traerla la victoria, ni el reinado de Dios. Un poder mayor debe llegar, una luz más grande. Durante los últimos siglos, durante el último milenio, con la salvedad de unas cuantas excepciones aisladas, hemos ido en pos de la mente y del ego mental. Esto nos ha llevado a una separatividad creciente, pero también nos ha dado una mayor comprensión, un andamiaje para el próximo salto cuántico de nuestra evolución como especie. Quizás el milenio, este siglo XXI, sea el milenio del florecimiento de la supermente. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? En cualquier caso, queridos amigos, acabamos de dar un paseo largo de 1 hora acerca de la búsqueda de la inmortalidad. Algo que aunque parezca mentira y contado así, pues digamos, no, a mí no me interesa, pero sí que nos interesa, tanto en lo material como en lo espiritual. Juntamos canicas, juntamos grafos, hablamos de lo material, nos queremos ir a lo espiritual, pero siempre desde lo material seguimos, obedecemos, miramos afuera. El secreto está dentro. Y por cierto, descubrirlo es bastante fácil, aunque parezca mentira. Somos nosotros los que hacemos las cosas complicadas. De nuevo entrando en libertad y saliendo en libertad, no puede ser de otra manera, cada uno haciendo su camino. La diversidad es amplísima. Los niveles muchísimos. Nadie impone. Todos andando. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.